Pues sí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado participar de esta entrevista y por tenerlos presentes hoy. Mi nombre es Valeria Bamondes. Yo soy médica, ginecóloga y obstetra y trabajo en planificación familiar ya hace muchos años. Hace un poco más de un año que estoy trabajando en FHI y actualmente estoy en el departamento de PDI, que es Product Development and Introduction, donde trabajamos básicamente con métodos anticonceptivos. Y también colaboro con el newsletter mensual de CTI Exchange con las traducciones al español y al portugués. Eh, Nuestra discusión de hoy está auspiciada por CTI, que es su sigla en inglés y que significa el intercambio de innovación en tecnología anticonceptiva. Es una plataforma que está destinada a hacer crecer el ecosistema global en investigación y desarrollo de anticonceptivos a través justamente de la colaboración y del intercambio de conocimientos. Este año, CTI Exchange tiene como objetivo resaltar las voces que en general o que comúnmente no se escuchan eh, en este espacio de tecnología anticonceptiva. Y por eso es que hoy los invitamos a esta entrevista hoy. En primer lugar, queremos destacar el trabajo de aquellos que están directamente involucrados en la realización de ensayos clínicos sobre planificación familiar y anticoncepción. Y también queríamos decir o resaltar que no solo queremos escuchar a investigadores del hemisferio norte y que hablan en inglés, sino que justamente queremos ampliarlo a distintos idiomas como el español y escuchar la experiencia de ustedes sobre su trabajo. Entonces, para empezar, por favor, quería pedirle a cada uno de ustedes que se presenten, que nos cuenten de dónde son y cuál es su principal responsabilidad o rol relacionado con los ensayos clínicos de anticoncepción. Vivian, por favor. Ok, buenos días. Gracias, Valeria, por esta oportunidad. Me parece una iniciativa excelente y más con la participación de mis dos otros colegas que tenemos años en esto. Y además de nuestro trabajo, somos amigos y compartimos como las mismas ideales, digamos. Pues yo soy Vivian Brache, dirijo el Departamento de Investigaciones Biomédicas de Profamilia. Iniciamos nuestro trabajo en 1974, o sea, ya casi 50 años que hemos estado, que se formó la Unidad de Investigaciones Biomédicas. Aquel entonces comenzamos con los primeros estudios de implantes subdérmicos y a través de estos años hemos ido realizando muchísimos otros estudios. Soy la directora del departamento y la investigadora principal de todos estos estudios que hemos realizado a través de los años. No sé si vamos a ir introduciendo, me quedo ahí o tú deseas Sí, seguir. por ahora es para que cada uno se presente. Perfecto. Eh, Vamos las damas primero. María José. Hola, buenos días. Muchas gracias, Valeria, también por la invitación y para Family Health, porque es una instancia importante poder compartir nuestras experiencias en este campo tan distinto de la investigación clínica, que no es tan frecuentemente que vengan las opiniones desde los actores en el desarrollo de los distintos métodos. Yo soy María José Miranda, soy ginecóloga obstetra, soy subespecialista también en medicina reproductiva y soy la directora ejecutiva del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, ICMER, que es una organización sin fines de lucro que está dedicada desde hace más de 40 años a la investigación en el área de la anticoncepción. Junto con Vivian hemos participado como institución y Profamilia en el desarrollo también desde los implantes en adelante. Yo llegué al ICMER después, obviamente, en el 2005 me incorporé inmediatamente después de terminar mi especialización.
y fue participando en distintos estudios de investigación, primero como subinvestigadora, después como investigadora principal en los distintos proyectos de investigación, y dirijo el área biomédica desde el 2008, que es el área dedicada a la investigación clínica. Y después ya fui la directora una vez que se jubiló la directora anterior, la doctora Soledad Díaz, y hemos estado en este campo también durante muchísimos años. Eso. Bien, muchas gracias. Doctor Luis. Yo soy Luis Bamonde, soy profesor titular de ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad Estadual de Campina. Y en estos momentos soy el presidente de Semicam, que es una non-for-profit, una institución non-for-profit asociada al Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de UNICAM. Semicam es quien, por un lado, maneja los recursos de investigación del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Por otro lado, tiene proyectos propios. Y bueno, nosotros tenemos, así como Vivian y como Igmer, una larga experiencia de colaboración con Family Health International, Population Council, OMS, Conrad, etcétera, etcétera, desarrollo e introducción de nuevos anticonceptivos en Brasil. Yo llegué al Brasil en 1977, luego me fui en el 83 y volví en el 89 y acá estoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que en parte la segunda pregunta está parcialmente respondida, entonces si alguien quiere agregar algo más, yo les iba a preguntar cómo está ligada su posición dentro del ecosistema más grande de investigación y desarrollo de anticonceptivos. Es decir, cómo su trabajo se relaciona con otros actores en el campo, ya sea financiadores, grandes organizaciones sin fines de lucro, proveedores de atención médica y los usuarios de anticonceptivos. Vivian. Ok. Pues nosotros hemos, yo digo, tenido la dicha o el privilegio de tener todos estos años de financiamiento con estas instituciones que, al igual que nosotros, son instituciones, como mencionó Luis, sin fines de lucro, y que FHI, Population Council, OMS, Conrad, lo cual ha sido muy bueno porque tienen la misma filosofía, digamos. Entonces, ellos han ido financiando nuestro trabajo a través de todos estos años, y creo que compartimos así en esencia la misión, el deseo, los mismos objetivos, y ha sido muy fructífera realmente porque tantos años, a medida que han ido cambiando, avanzando las cosas, hemos ido trabajando. Y bueno, yo me siento muy satisfecha porque creo que se ha logrado mucho. Si nos vamos nos remontamos al 70 y pico para acá, han habido muchos aportes en este campo y ha sido en gran parte, bueno, gracias a la contribución de estas instituciones. Y también ahora últimamente la Gates Foundation, que ha invertido también mucho en esta área. Gracias, Vivian. María José, ¿querés agregar algo? Nosotros en IGMER también, como decía Vivian, más de 40 años, yo hace 15, parte del desarrollo de casi todos los métodos anticonceptivos existentes. Y eso es algo que da una visión muy distinta con respecto a la clínica también, en la relación que tenemos con los otros proveedores de salud, con el Ministerio de Salud, por ejemplo. Nosotros hemos participado en las guías en el desarrollo de las guías nacionales ministeriales de planificación familiar, porque no somos actores pasivos en este tema de la anticoncepción, no somos meros proveedores de salud, sino que también somos desarrolladores de métodos, entonces, o parte del proceso del desarrollo de los métodos. Entonces te da una visión muy distinta, creo yo, con respecto a la anticoncepción, a la planificación familiar, con respecto a otros
ginecobstetras, matronas y proveedores de salud. Entonces te da una participación distinta. Y también con respecto a los mismos patrocinadores, hace que uno tenga también creo yo, una relación un poco distinta que otros posibles investigadores, en los cuales su opinión a veces no es tan tomada en cuenta. Y por otro lado, también nosotros participamos en proyectos que solamente no tienen sentido. Por ejemplo, nosotros también hacemos proyectos con la industria a veces, pero no hacemos cualquier proyecto. Y también somos actores, creo yo, mucho más críticos que otros investigadores que pueden participar, y no participamos en todos los proyectos. El proyecto no tiene sentido, nosotros no vamos a ser parte, así es que de verdad no tiene una verdadera utilidad, pero siempre es muchísimo más gratificante trabajar con las agencias, porque generalmente son proyectos que tienen un sentido social y de encontrar nuevos métodos al alcance de todos, que no están basados en la parte como económica. Desgraciadamente eso a veces dificulta un poco que después lleguen a la comercialización en el fondo, pero es algo que hace que uno tenga una visión distinta y que como institución seamos distintos tanto en la investigación como en lo clínico. Y lo clínico también a nosotros nos ha fortalecido y nos ha enriquecido muchísimo para nosotros como proveedores de salud en nuestra relación con las usuarias, porque sabemos más allá de lo que vende el visitador médico que te entrega el medicamento al que ya está a la venta. O sea, tenemos una opinión propia formada desde el inicio, y eso es siempre muy, muy gratificante y enriquecedor. Bien, gracias. Doctor Luis. En Brasil hay una propaganda, o había, de galletas que se llamaban tostines. Y la propaganda decía: los tostines se venden más porque son frescos, o son frescos porque se venden más. Y yo creo que esa es la situación de nuestra clínica de planificación familiar, donde tenemos muchas mujeres que buscan anticoncepción todos los días, tal vez porque hacemos investigación, o hacemos investigación porque tenemos muchas mujeres todas las mañanas golpeando la puerta para entrar a la clínica. Entonces, la situación es privilegiada que nosotros vivimos, a diferencia de otros lugares, pero muy similares a lo de Profamilia en Dominicana o a lo de ICMER en Chile, es que el hecho de que tenemos un volumen muy grande de mujeres buscando anticoncepción nos permite decir que sí a Population Council o FHI o Conrads, etcétera, para participar de proyectos de investigación o OMS, donde nuestra capacidad de recruitment es muy alta y nuestra diversidad de mujeres buscando participar de los estudios es muy alta. Eso tiene dos componentes. Por un lado, el componente de que sabemos que tenemos personal capacitado y que puede proveer datos a los proyectos centrales, confiables, y limpios y honestos. Por otro lado, posibilita que nuestro personal se capacite a participar en proyectos internacionales, a qué sé yo, manejar Open Clinic o otro tipo de cosas, y que esto sea bueno. ¿Cuál es tal vez el inconveniente que tiene? Es que muchas veces los proyectos vienen masticados, como decimos nosotros, vienen prontos y no tenemos mucha participación o dar inputs en los proyectos porque vienen como casi prontos. Pero de todas formas nos posibilita, por ejemplo, en el proyecto de Sayana, nosotros tuvimos un ancillary study que fue body composition y bone mineral density en estas mujeres. Entonces tenemos capacidad, como tenemos muchas mujeres en el trial, tenemos capacidad de introducir pequeñas cosas. O por ejemplo con Vivian, que María José no participó en el return of ovulation después de Sayana, que bueno, justamente como tenemos capacidad de seguir estas mujeres, tuvimos capacidad de proveer datos robustos sobre un evento
que existe una preocupación mundial si cuando usas DMPA tienes un delay o return of ovulation o return of fertility o lo que sea. Entonces, creo que el recibir proyectos externos posibilita la capacitación de nuestro personal, posibilita que aprendan para que nuestros proyectos nacionales también sean mejor estructurados. Entonces, nosotros, María José sabe, Vivian también sabe, vos Valeria también sabe, tenemos muy pocos proyectos subvencionados por la industria y habitualmente participamos muy poco de proyectos subvencionados por la industria porque, como dice María José, la mayoría de las veces no nos interesa convalidar lo que ya se sabe. En cambio, Product Development es otro camino para andar. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, y a su vez también nos gustaría ahora que nos cuenten cuáles son los problemas y desafíos que actualmente enfrentan en la implementación de los ensayos clínicos de anticoncepción. Y si tienen dificultades dentro de donde ustedes están trabajando con otros departamentos, otras instituciones dentro de su servicio. Vivian. Mira, yo te diría quizás muchos de los challenges, digamos, lo que tú dices, los retos y cosas, son positivos en el sentido de que sí se ha complejizado mucho la investigación clínica, pero creo que todo el esfuerzo la complejidad viene por mayores requerimientos, mayores, creo que documentación de todo, lo que a veces realmente es un poco de carga, es mucho trabajo, o sea, tú sabes todo, tienes que tener ahora un escrito, un note to file, o sea, una nota en el documento, y también, por ejemplo, la parte de aprobaciones de los protocolos, que bueno, nosotros tenemos dos comités de ética, uno institucional, el otro nacional, pero todo esto, aunque significa más trabajo, realmente es en beneficio de la investigación, porque uno sabe que cada comité de esto que evalúa aporta algo o encuentra quizás cosas que uno no había visto, pero sí aumenta mucho la parte de papeleo y cosas, pero creo que en general es muy positivo. Nosotros no hemos tenido así dificultades con otras instituciones en cuanto a la relación con las pacientes en esto de los estudios clínicos también. No ha ido muy bien y creo que ha sido algo importante que siempre tratamos de darle participación a la participante de lo que se trata el estudio y de educarla. Nosotros hicimos, por ejemplo, una reunión cuando terminamos con un estudio y una de las señoras se paró y dijo, aprendí tanto mientras estuve en ese estudio clínico. O sea, ella llegaba y decía, creo que ovulé porque tuvo un dolorcito, cosas que jamás quizás habían tenido la oportunidad de participar en cosas así. Entonces, fue muy gratificante para mí eso porque sentí como ese empoderamiento de ellas y también algunas viven situaciones difíciles y cosas, y nada más el sentirse como valoradas y respetadas, uno le hace sentir que su participación es sumamente importante, pues realmente lo es, o sea, gracias a ella tenemos todas estas opciones, entonces eso la hace sentir muy positiva. Cedo para que otras sigan hablando. Gracias, Vivian. María José. Bueno, tal como dice Vivian, en los tiempos actuales, todo lo previo al protocolo es mucho más difícil que antes. Antes era, si se podía, dicen, de hecho, que cuando partieron se les ocurría y implementaban, o sea, y lo hacían, iban cambiando en el camino, iban obteniendo información que probablemente hoy no pasaría ni una filtro de la monitorización que se le hace ahora a los datos para poder en el fondo entregar la información y hacerla válida. Pero yo también creo que esas cosas
que igual nosotros nos hemos ido acostumbrando porque eso es desde que yo empecé a investigar, cada vez se complejizó muy rápido, entonces no alcancé a vivir mucho la etapa en que era fácil. Pero eso a mí también me parece que es algo que da más seguridad a la veracidad de los datos y de la información y a la seguridad de las voluntarias que dificultades, pero sí hacen muy engorroso partir. Eso sí es un tema que ha sido y será siempre medio terrible, como que igual los tiempos de la probatoria, de la parte regulatoria, del ISP, del Instituto de Salud Pública chileno, que hay que también tener una aprobación primero del Comité de Ética, después una vez aprobado ahí, puedo recién presentarlo al Instituto de Salud Pública y recién ahí puedo solicitar la importación de la droga y entonces todo es eterno. Pero en estos momentos hoy, aparte de eso que siempre ha sido, yo creo que en Chile por lo menos, que no sé si están así en el resto del mundo, el tema de la pandemia es un gran tema. O sea, para nosotros investigar hoy no es lo mismo que investigar hace 2 años atrás, 3 años atrás. Entonces, está de hecho recién retomándose las investigaciones y los protocolos, porque hubo protocolos que estaban en curso y que se vieron incluso detenidos un poco por la pandemia, y retomar en un mundo que está distinto y en un universo que está un poco distinto, en pacientes Es que están verdad. distintas, en voluntarias que están distintas, y todo es distinto, y ya el hecho de citar gente no es tan fácil porque la gente no acude a los lugares con tanta facilidad, no son Es tan verdad. abiertos a ir 1000 veces, a estar, hay que programar de una forma distinta, los aforos que ojalá no sean tampoco tener una sala de espera llena de gente, o sea, todo es una coordinación que en el mundo actual yo creo que va a ser un desafío también reintroducir la investigación, en nuestro caso por lo menos, que no hemos estado haciendo tanta investigación en estos 2 últimos años, tanta clínica en el fondo, junto con la atención clínica que tuvimos que reestructurarla de una forma distinta, va a ser yo creo que también un poco más desafiante, pero creo que se puede, o sea, creo que se puede porque la gente quiere también hacer este tipo de cosas, les gusta participar y son siempre sentirse partícipes del desarrollo de nuevas cosas, siempre les ha gustado. Espero que esta vez no sea distinto. Pero en este mundo que está tan cambiado, está tan online, y esto de que ahora tenemos que hacerle visitas presenciales, espero que tampoco sea tampoco un gran tema. Pero es creo que un mundo un poco más inestable o impredecible con respecto a lo que va a pasar con lo que era antes, tanto en la parte de salud como en lo económico también. La cosa está Sí, todo inestable. Entonces, sí, pero como dijiste, uno se va adaptando, los pacientes también, lo virtual ha facilitado algunas cosas, otras no tanto, pero uno se va claro, adaptando para... sí. Va a estar todo bien, pero va a ser distinto. Yo creo que Sí, también va a ser un desafío sí, es verdad. este nuevo proyecto que vamos a empezar ahora. Bueno, muchas gracias. Doctor Luis, Bueno, yo por mi edad viví las épocas fáciles y las épocas medianas y las épocas difíciles. Para nosotros nunca fue fácil las aprobaciones de los proyectos, porque mismo cuando la Universidad de Campinas no tenía comité de ética, el departamento de ginecología ya lo tenía. Entonces para nosotros nunca fue fácil. Nosotros tenemos comité de ética de la universidad y dependiendo del tipo de proyectos y en los casos de que tengan financiamiento externo, precisamos mandar al Comité Nacional de Ética, que es un problema. Porque Vivian dice que tiene un Comité Nacional de Ética para un país que tiene, no sé, 10 millones de habitantes, Vivian. Nosotros tenemos un Comité Nacional de Ética para un país que tiene 210 millones de habitantes. Wow. Entonces, este es un problema. Y el problema es de que teniendo un único Comité Nacional de Ética para 210 millones de habitantes, este es un problema serio. La gran ventaja es que nosotros tenemos en los últimos 6 meses, cambió, es que si el proyecto dice que la droga a ser utilizada no busca registro de esa droga en el país, entonces no precisa autorización de la autoridad sanitaria, lo que sería en los Estados Unidos la FDA y lo que acá se llama Anvisa. Segundo, la otra segunda característica es que con motivo de la rémora de las aprobaciones por parte del Comité Nacional de Ética,
Ahora salió una norma que si en 60 días no dan respuesta, el proyecto está aprobado automáticamente. Entonces eso nos ha facilitado. Pero claro, yo viví la época en que, qué sé yo, los implantes de la OMS para el proyecto de la OMS llegaban por correo a mi sala, llegaban por FedEx o por UPS, sin pasar por autoridad sanitaria, nada. Llegaba la cajita, abría y ahí estaban los implantes. Hoy eso sería imposible. Y Vivian sabe que, por ejemplo, nosotros perdimos 300 a Novera porque fueron necios, porque les dijimos que los mandaran por FedEx o UPS o DHL al aeropuerto de Campinas, a Viracopos, y no, los mandaron al aeropuerto de San Pablo. Y del aeropuerto de San Pablo se perdieron en el buraco negro y después de 6 meses los encontraron en un almacén en el río. Entonces, esas cosas nosotros enfrentamos. Y a veces enfrentamos porque los patrocinadores de los estudios no escuchan. Entonces uno dice, por favor, mande por FedEx, porque FedEx aterriza en Campinas. Y la gente cree que Campinas es un sinónimo de San Pablo. Y aunque sean 100 kilómetros, no es la misma ciudad. No es la misma ciudad. Santiago de los Caballeros no es Santo Domingo. Entonces, pero la gente cree que es todo más o menos lo mismo. El segundo dificultad que nosotros tenemos es que muchas veces Brasil es dejado de fuera de proyectos internacionales multicéntricos porque quedó esta imagen de que el CONEPI, el Comité Nacional de Ética en Investigación, era muy demorado, pero no, la gente no entiende que los nuevos escenarios han cambiado. Para nosotros, COVID, si bien cambió, como dice María José, nosotros nunca paramos de atender en la clínica de anticoncepción. Tenemos una ventaja, como hace calor, poníamos a la gente a que esperara fuera del edificio en sillas colocadas en el jardín. Creo que María José, sí, María José conoce nuestro edificio, sí, claro. María José, ¿conoces? ¿Estuviste en Campinas? No. Vivian conoce. Ok, entonces como hace calor la gente esperaba afuera. Y entonces nunca paramos de reclutar mujeres para los proyectos y nunca paramos de ofrecer DIU, Mirena, Implanon, mismo en COVID. Cuando nos sacaron las enfermeras, los ex residentes del departamento vinieron a trabajar voluntarios en la clínica y entonces nunca se paró la atención. Entonces, por eso es que vivimos barreras y vivimos ventajas. Y creo que Vivian dijo, María José, en algún momento, esta cosa de que las mujeres, Vivian decía que las mujeres decían que habían aprendido un montón. Nosotros vivimos, por ejemplo, gente que no es de la clínica de planificación, que vienen a sacar sangre o saliva o lo que sea por el hecho de que tenemos un número muy grande de mujeres sanas todas las mañanas. Y resulta que no le dan ningún feedback a la mujer. Entonces la mujer 3 meses después te dice, doctor, ¿qué dio aquella cosa que a mí me sacaban sangre? ¿Sacaban sangre para qué, señora? No sé, señora doctora, a mí me sacaban sangre para un proyecto. Yo firmé un consentimiento con el doctor Juan Pérez y nunca me dieron un feedback. Claro, no ocurre con nosotros. Los proyectos que son nuestros, nosotros le damos feedback a las mujeres y las mujeres aprenden y se empoderan, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, eso es muy importante también para la mujer, como decía Vivian, para que se empoderen, conozcan y sepan, ya que anticoncepción es algo que la mujer usa por muchísimos años en su vida. Entonces, es muy importante la parte también de educación. Si ustedes tuvieran que cambiar algo en su trabajo, ¿qué sería? ¿Vivian? Bueno, yo estuve pensando mucho eso desde que leí la pregunta. A mí
Mi trabajo me ha encantado, disfruto mucho lo que hago, trabajo en una institución excelente que también me da soporte y de la cual estoy orgullosa. Yo te diría, y hemos tenido, como te dije, muchos años de financiamiento y como que estoy muy agradecida de eso, pero creo que también es como una respuesta a nuestro esfuerzo, ¿verdad? O sea, que hemos ido haciendo cosas correctas y bien, y bueno, y siempre hemos estado. A mí personalmente es algo trivial lo que te voy a decir, pero lo que menos me gusta de mi trabajo es la parte financiera. O sea, todo lo que es hacer los presupuestos y después los cuestionamientos sobre los presupuestos y más ahora cada vez más es como más eso, o sea, que cómo se documenta. Por ejemplo, hay una institución ahí que piden ahora sí como que tú hagas un reporte día a día, cada minuto, en las horas que tú inviertes. Y ustedes todos saben que uno está aquí y hace 20,000 cosas a la vez, o sea, está en un proyecto, después llega una participante, después una... Entonces, como que eso me frustra, que digo, yo no puedo estar escribiendo, ahora estoy hablando en este programa media hora. Ahora, entonces, esa parte es lo que a mí no me gusta y veo que cada vez más van las regulaciones o las cosas hacia esa fiscalización, digamos, del tiempo. Y yo digo, bueno, no me cobro no me tomo en cuenta por minuto, mira el resultado, o sea, es lo El que debe ser. resultado, exacto. Ahí está el trabajo, ahí están todas las cosas a tiempo, entonces debería esa mentalidad de casi de, qué sé yo me lo encuentro como esclavizante. Yo debo de hacer mi trabajo, de hacerlo bien, pero no tengo que estar cada centavo de mi tiempo como documentando. Eso yo creo que es lo que más me molesta ahora. Bien, bueno, gracias. María José, ¿qué cambiarías en tu... En mi trabajo, también es difícil, la verdad, es difícil. Cuando uno ama lo que hace, es difícil que te hagan una pregunta donde tienes que encontrar la parte mala. Yo gracias a Dios, no trabajo solo en ICMER, trabajo en un par de hospitales más y todos partes son lugares que me gusta por lo que hago sin fines de lucro independiente, que pueda vivir bien de lo que hago, pero que no es lo mismo. Pero es Em, importante también. Sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que en eso yo soy una agradecida. Yo trabajo en o sea, un hospital público, en otro hospital que es de la Universidad de Chile, la verdad en la Universidad de Chile también en un centro público más bien de investigación en reproducción, la verdad, y en el ICMER, donde también hacemos más el bien que ganar dinero. y, y eso es muy gratificante, por lo tanto a mí me encanta mi trabajo. Pero en ICMER específicamente me gustaría no depender tanto del financiamiento, porque a diferencia de los centros de Campinas y de Profamilia, nosotros no tenemos financiamiento de ningún tipo. Entonces nosotros dependemos de lo que hacemos en investigación, de si tenemos proyectos en investigación y de lo que hacemos en clínica. No tenemos un financiamiento de base como tuvimos hace muchos años, también antes de que yo llegara. Por lo tanto, y nosotros damos una atención clínica y hacemos investigación de muy buena calidad, que hace que obviamente no es tan lucrativo, porque generalmente no va acompañado lo uno de lo otro, uno no tiende como no damos, damos atención de calidad. Y también para las cosas que queremos hacer en planificación familiar, pero sobre todo en investigación, dependemos siempre del financiamiento. Me encantaría que no dependiéramos tanto del financiamiento. Esa es mi única queja sobre lo que hacemos, que nos encanta, pero que vivimos en sufrimiento perpetuo. Si no fuera así sería fantástico, porque podríamos hacer lo que nos gusta, que es la verdad enseñar, hacer, participar en difundir, a dar atención clínica de calidad y hacer investigación de calidad sin depender mucho de la parte económica, que desgraciadamente el financiamiento siempre va para lo que tiene después probablemente un desarrollo financiero detrás. De hecho, Sí. me gustaría que las agencias también, o sea, no las agencias, de repente la industria también, o las agencias mismas, tuvieran más fondos, y en los tiempos actuales hay mucho menos fondos para lo que nosotros hacemos, y hay
también menos campo, o sea, yo creo que está la sensación de que hay menos por desarrollar, porque ya está como todo hecho, y entonces el financiamiento está en otras áreas que no es tanto la de nosotros. Yo creo que todavía queda muchísimo, como anticoncepción masculina, por ejemplo, que son campos que no se han desarrollado y que creo que los tiempos actuales van mucho para ese lado y no se han dado. Entonces, no, sería muy bueno que dependiéramos de menos del financiamiento. Esa es mi única queja. El resto me encanta. Ok, gracias. Doctor Luis. Es la misma situación, fundraising. Yo no tengo tantos problemas como Vivian en relación a los allocable costs and attributable costs. Nosotros no le damos muchas bolas a esta cosa de estar registrando poco menos que al minuto lo que estoy haciendo en el proyecto A o en el proyecto B. Fingimos demencia, pedimos disculpas, y ahí vamos. Pero el mayor problema es el fundraising, ¿no? Yo me he cansado de buscar un endowment, que esta sería la solución para un centro como el nuestro. Porque claro, yo como en estos momentos presidente de la SEMICAM tengo que estar mirando recursos para el 2024. No puedo estar mirando recursos para el 2022. Porque uno asume la responsabilidad cuando tiene empleados o funcionarios de que esta gente confió de que uno buscaría dineros para poderle seguir pagando el salario el año que viene y el otro año y el otro año. Y queremos mantener a la gente de alguna forma en el long term. Y yo creo que este es el principal problema, mantener a la gente trabajando con recursos que siempre son escasos, con presupuestos que, como dice Vivian, son siempre cuestionados, y que no necesariamente esos mismos presupuestos que son cuestionados a nivel periférico no son cuestionados a nivel central. Pero bueno, esta es la vida. Está bien, gracias. Y como última pregunta, ¿cuál es el mensaje que les gustaría transmitir a aquellos que están financiando y estableciendo prioridades para el campo de la investigación y desarrollo en anticoncepción? Vivian. Iba a decir que si quería invertir para no ser siempre para darle la oportunidad a mayor intermedia. No sé si alguien más quiera comenzar con este tema. Si digo, si quiere, yo lo comienzo, pero comienzo. Sí, por favor. Bueno, nada, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo. O sea, uno se pone a pensar que hace 60 años la primera pastilla anticonceptiva, y en estos años la verdad que el adelanto ha sido una cosa asombrosa. O sea, se ha logrado mucho, definitivamente que se ha logrado mucho y han sido contribuciones enormes, pero creo que todos estamos de acuerdo que igual todavía hoy en día en todos los estudios clínicos tuve que un 30% de las mujeres descontinúan por diferentes razones. Creo que con las nuevas tecnologías, por suerte, las razones no son mínimas, efectos secundarios de seguridad importantes, pero sí son cosas que podrían llamarse triviales, pero que en realidad para muchas mujeres no son triviales. Las irregularidades menstruales, que si cambios que sienten anímicos, hay muchas razones por las cuales no están tan satisfechas con los métodos, y vemos que muchas veces se embarazan porque por una razón u otra lo dejaron. Entonces, aunque la necesidad no es tan imperiosa, de acuerdo como los 60, 100, 1960, entiendo que todavía falta mucho por hacer, y es muy importante que sientan esta necesidad y que no crean que ya hay suficientes opciones. Nosotros que estamos en el campo sabemos que no hay suficientes opciones, por lo cual yo felicito a FHI que tiene sus programas de innovación anticonceptiva, y así otras agencias, y yo espero que
que el financiamiento no se canse y que realmente podamos seguir mejorando métodos existentes, que es una de las nuevas, la enfoque, y desarrollando cosas nuevas para cubrir necesidades que aún existen. Gracias, Vivian. María José. Totalmente de acuerdo con Vivian, y un poco en esa misma línea, creo que siguen existiendo fondos para búsqueda de anticoncepción de menor costo y a largo plazo, que siempre es la falencia de la anticoncepción habitual. En Chile, por lo menos, a pesar de la existencia de los métodos de larga duración y de la disponibilidad en los servicios públicos de los métodos de larga duración, sigue siendo, por ejemplo, la píldora uno de los métodos que más se utiliza, pero al mismo tiempo la que más se descontinúa, con las tasas más altas de falla por los efectos adversos, tal cual como dice Vivian. Y también las usuarias en Chile, por lo menos en un alto porcentaje, no quieren métodos hormonales o están en una postura un poco anti-hormonas. Entonces, que tiene relación principalmente, bueno, con una tendencia también mundial hacia la cosa natural, que también las cosas van y vienen, y obviamente estos son ciclos de, creo yo, en tendencia en todo, pero que también tiene relación con algunos efectos adversos que probablemente no estamos dándole suficiente énfasis a intentar pararlo, como dice Vivian, a los estados de ánimo, a la baja de líbido, o alguna de las irregularidades menstruales, los métodos de progestina, que podríamos encontrar todavía muchas cosas que pudieran hacer que tengan más adherencia y por lo tanto mayor eficacia. Pero también a los nuevos métodos que desarrollo de nuevas tecnologías. Y el área, por ejemplo, que yo insisto, de la anticoncepción masculina, sería fantástico que efectivamente fuera desarrollada, porque las mujeres están muy empoderadas en estos tiempos, por lo menos por este lado del mundo, en el que porque ellas y en pasar la pelota hacia el lado de la pareja, y los hombres actuales están de hecho queriendo participar también, interesados, y no tienen opción. Y esos son campos de concepción, sigue siendo cara, y cara, si la mujer la tiene que autofinanciar, es cara, tanto los métodos de larga duración, pero sobre todo los métodos mensuales. Entonces, no está de verdad al alcance de todo el poder optar a todas las opciones, y creo yo que eso hace que necesitemos desarrollar nuevos productos que puedan ser más accesibles, como lo que estamos desarrollando ahora, y que es una de las cosas que FedSite tiene, que encuentro que es maravilloso. O sea, tratar de, con lo que hay, tener anticoncepción también más barata y al alcance de todo, de largo plazo, lo encuentro que es súper interesante. Bien, muchas gracias. Doctor Luis. Yo creo que el portfolio de anticonceptivos no está terminado. Entonces creo que seguir desarrollando anticonceptivos, seguir probando nuevas vías, nuevas fórmulas, etcétera, no está cerrado. Eso por un lado. Por otro lado, no está cerrado el acceso de las mujeres a los anticonceptivos a un costo aceptable, lo que en inglés dicen affordable cost. Y tercero, no está cerrado las perspectivas de las mujeres sobre por qué quieren A, B o C. Yo siempre recuerdo una vez Jim Shelton, que Vivian conoció muy bien también. Jim Shelton en una reunión dijo que usar DIU era bárbaro en relación a los métodos comportamentales, porque así las mujeres podían tener sexo cualquier día del mes. Y yo le dije, Jim, estás equivocado. Hay muchas mujeres que no quieren tener sexo cualquier día del mes. Entonces, no usar DIU es bárbaro para esas mujeres, porque le pueden decir al marido, hoy no se puede, porque estoy en los días peligrosos. Entonces, yo creo que hay que entender a las mujeres antes de entendernos nosotros. Entonces, por eso yo creo que existe una avenida gigantesca de exploración sobre nuevos métodos, nuevas fórmulas, nuevas vías de administración, costo accesible para las mujeres a lo que ya está existente, y principalmente los métodos de larga duración. Y tercero, entender lo que las mujeres y los compañeros piensan sobre los métodos.
ejemplo, existen muy pocos estudios cualitativos con hombres sobre qué es lo que los hombres piensan sobre los trastornos menstruales inducidos por el uso de anticonceptivos hormonales por parte de las mujeres, por ejemplo. Y por otro lado, sabemos que los trastornos menstruales inducidos por anticonceptivos es la primera causa de descontinuación de los mismos, pero no sabemos cuánto están dispuestas las mujeres a tolerar de estos cambios menstruales, porque sabemos que el número de trastornos menstruales es mayor que el número de descontinuaciones por estas mismas razones. Entonces, si los trastornos son mayores y las descontinuaciones son menores, ¿dónde está esa diferencia? ¿Hemos estudiado eso? No, nunca se ha estudiado de una forma en profundidad. Entonces, yo creo que hay una avenida gigantesca todavía para seguir estudiando, y vuelvo a insistir, desarrollo, composición, vías de administración, etcétera, etcétera. El problema no está terminado. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a todos la participación, sus comentarios, su experiencia, y espero que sigamos trabajando y todo en pro de la salud y del bienestar de las mujeres. Muchísimas gracias a todos.